Actualmente hubo un pequeño cambio en cuanto a la organización. Ahorita va a pasar la doctora Guadalupe Castro, quien es médico especialista en medicina interna, certificada y expresidenta del Consejo Mexicano de Medicina Interna, exdirectora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, miembro de la Endocrine Society y profesora de la Facultad Mexicana de Medicina de la UNAM. Doctora, adelante, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy un poco disfónica, pero bueno, quiero agradecer al doctor José Luis Akaki la amable invitación para venir a platicar un rato con ustedes acerca de uno de los fármacos que ha revolucionado al mundo en los últimos años. Aquí podemos ver cuál ha sido la evolución, ¿verdad?, de este grupo de fármacos que ha sido de gran utilidad para el manejo de diabetes mellitus tipo 2, de obesidad. Y vean ustedes cómo prácticamente desde que fue descubierta en 1902, esta evolución que ha tenido. En los últimos 25 años ha tenido pues un mayor impacto todavía. Ustedes recordarán que en el 2025 fue aprobada por primera vez un análogo de GLP-1 con el Byetta para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Posteriormente, en el 2010, fue aceptada el liraglutide, más adelante el dulaglutide y así hasta llegar actualmente al semaglutide, que ahorita pues un buen número de pacientes está recibiendo el tratamiento no solamente para diabetes, sino también para obesidad, y el último de estos, el tirzepatide. Yo les voy a platicar en estos minutos acerca de otros aspectos donde también se están tratando de manejar los análogos del GLP-1 para diversas entidades. Recordemos que las incretinas principales son dos: el péptido similar al glucagón tipo 1, el GLP-1, que es sintetizada y liberada en las células L del hilio, y el polipéptido insulinotrópico glucodependiente, que es sintetizado y liberado de las células K del intestino. Recordemos que el GLP-1 es segregado cuando nosotros ingerimos algún tipo de alimento, y esto va a hacer que en las células beta del páncreas mejore la secreción de insulina dependiente de glucosa. Al mismo tiempo, en las células alfa disminuye la secreción de glucagón, y a nivel hepático, esta disminución del glucagón produce reducción en la producción hepática de glucosa. En el estómago sabemos que hay un retardo en el vaciamiento del estómago, y también el GLP-1 actúa a nivel de la saciedad y reduce el apetito a nivel del sistema nervioso central. Los efectos del GLP-1 o de los análogos del receptor del GLP-1 los podemos observar en esta transparencia, en donde no solamente van a tener un efecto a nivel del páncreas y gastrointestinal, sino que también, como veremos más adelante, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central, en donde disminuyen la ingesta de alimento, tienen una disminución en la inflamación a nivel del tejido adiposo, en músculo, en hueso, en hígado, que ya mencionaba lo del glucagón, a nivel vascular, en donde van a producir un aumento en la vasodilatación de algunas arterias, van a mejorar la inflamación, y a nivel del corazón, que van a mejorar también la vasodilatación y que tiene un efecto cardioprotector. Y ahora, con las nuevas innovaciones que ha habido en este grupo de medicamentos, pues resulta que juega un papel importante ahorita el péptido insulinotrópico, el GIP, en donde también va a tener varias acciones a nivel del sistema nervioso central, en donde disminuye la ingesta de alimento, produce también náusea y pérdida de peso, en páncreas, que también incrementa la insulina y el glucagón, en el tejido adiposo, en donde va a mejorar la sensibilidad a la insulina, en el almacenamiento de lípidos. A nivel sistémico disminuye la hiperglucemia y también los triglicéridos, y a nivel del músculo también va a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, de esta hormona, de esta incretina, pues vemos que tiene varios efectos benéficos en el organismo. Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón se pueden clasificar de diferentes maneras. Uno es por su estructura química, que son los análogos de la hexedina 4, como el hexasenatide
o los análogos del GLP-1 humano, como es el liraglutide, dulaglutide, semaglutida. También se pueden clasificar por su duración de acción, los de vida media corta, que es la exenatida y la lexenatida, los de vida intermedia, el liraglutide, y de vida media larga, la exenatida, dulaglutide, semaglutida y ahora la tirzepatida. Por el tamaño molecular los podemos dividir en pequeño o gran tamaño. El gran tamaño tiene la dulaglutida y la albiglutida. Y por el número de receptores sobre los que actúan, también aquí los podemos clasificar en agonistas selectivos del GLP-1 monoagonistas, que son todos los anteriores, los agonistas duales, en donde están trabajando el GLP-1 y el GIP, como la tirzepatida, los agonistas duales del GLP-1 con glucagón, como pudiera ser la cotadutida, o los triagonistas del GLP-1 del GIP y del glucagón, como es el que está ahorita en estudio, el retatrutide. Donde está bien aceptado la función que juegan los agonistas del receptor de GLP-1, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, lo podemos ver aquí. El grupo donde está beneficiado son aquellos que ya tienen diabéticos, ya con un riesgo establecido de riesgo cardiovascular principalmente. En los que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, pues se puede utilizar un inhibidor del SGLT2 o un agonista de los receptores de GLP-1. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo ideal es dar los inhibidores del SGLT2, pero también se pueden dar los agonistas del receptor GLP-1 en los pacientes que ya también tienen cierta afección renal con una disminución de la función renal por abajo de 45 de filtración glomerular, y también en los pacientes que tienen macroalbuminuria. En los pacientes que tienen obesidad, pues por supuesto que están indicados, y aquí hay que recordar que hay unos que tienen muy alta acción, como son la semaglutida y la tirzepatide, y los que tienen también una alta es la dulaglutide. Y en la parte inferior podemos observar que también se están haciendo, parece tener un efecto benéfico precisamente en lo que es la esteatosis hepática por disfunción metabólica. Aquí les presento uno de los estudios que se ha hecho en donde se ha observado el beneficio que se tiene en los pacientes diabéticos tipo 2, como es del SUSTAIN 1, 2, 5, 7, 9 y 10, en donde se está comparando la semaglutida, que ustedes pueden ver ahí en barra azul claro, la dosis de 0.5 miligramos, y con dosis de 1 miligramo la barra azul, como monoterapia, que tanto disminuye la hemoglobina glucosilada entre 1.5 y 1.6. Y además se está comparando con los diferentes estudios, incluso con liraglutide, en donde el efecto es mucho mayor, y con el dulaglutide, que también se compara. Y en cuanto al peso corporal, también nuevamente, ¿verdad? En este grupo de estudios del SUSTAIN, podemos ver cuál es la pérdida de peso que se logra con la semaglutida, con 0.5 miligramos y con 1 miligramo como monoterapia, que logran un descenso de peso de 4.5 miligramos con la dosis de 1 miligramo, y comparándola con sitagliptina, placebo, con dulaglutida, con liraglutida, e incluso en pacientes que están recibiendo insulina, en donde sabemos nosotros que la insulina va a incrementar de peso en los pacientes. Y aquí se está comparando precisamente en la parte superior de la transparencia el efecto que tienen sobre la reducción de la hemoglobina glucosilada, en donde el mayor impacto lo tenemos con el tirzepatide, posteriormente con semaglutida y luego con dulaglutida, y en la parte inferior el efecto que tienen sobre la reducción de peso, y nuevamente el tirzepatida, ¿verdad? Produce una disminución muy importante de peso, también la semaglutida y la dulaglutida. Entonces, parece ser que la tirzepatida pues tiene un efecto mucho más benéfico que semaglutida y que la dulaglutida. Y ahora vamos a ver que los análogos del receptor de GLP-1, como les comentaba, también van a tener efectos cardiovasculares protectores. Aquí podemos ver el impacto que tienen en la regulación metabólica y en la protección cardiovascular.
En la regulación metabólica, bueno, lo que hemos comentado, mejora la resistencia a la insulina, disminuye el apetito, pérdida de peso y la protección cardiovascular, en donde va a haber una disminución de la inflamación, una mejora de la función endotelial, un aumento del estado eosinotrópico en corazón, y todo esto nos va a ayudar a tener un impacto, ¿verdad?, directo sobre factores de riesgo cardiovascular, y esto va a favorecer la disminución de la aterosclerosis, la remodelación ventricular y la enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Este fue, si ustedes recuerdan, la primera publicación en donde se logró demostrar el beneficio sobre la disminución del riesgo cardiovascular con la liraglutida, publicada en el 2016, y eso fue un evento, ¿verdad?, magno, seguramente los que son más o menos de mi edad recordarán, y en donde la disminución del riesgo cardiovascular disminuyó prácticamente en 13%, y las causas de muerte cardiovascular disminuyó en un 22%. Y en esta otra gráfica podemos ver en la parte inferior que también se logró una disminución de la muerte de los pacientes por cualquier causa en 15%, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 13%. De manera tal de que estos efectos de los agonistas del receptor de GLP-1 en los eventos cardiovasculares, pues lo que les estaba ahorita comentando, la reducción del MACE, ¿verdad?, de los agonistas prácticamente en 13%, de acuerdo al estudio de líder, la mortalidad cardiovascular que también disminuye, gracias. La mortalidad cardiovascular que también disminuye en 14%, la prevención del infarto no fatal y accidente cerebrovascular no fatal, que disminuye también en 13%, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en 13%. Entonces esto abrió un panorama enorme de beneficio para nuestros pacientes, en donde sabemos que en México la causa principal de muerte son los problemas cardiovasculares y va seguido de diabetes, ¿no? Ahora voy a tocar algunas transparencias sobre los efectos nefroprotectores que tienen estos agonistas del receptor del GLP-1. Y aquí los podemos dividir en dos grupos, unos efectos renales directos y otros que son efectos indirectos de estos agonistas. De los efectos renales directos que se ha observado que tienen es la estimulación de la natriuresis y diuresis en el túbulo contorneado proximal, disminuyen la hipoxia renal, tienen un impacto en la aterosclerosis glomerular y producen una vasodilatación del endotelio renal. De los indirectos, bueno, pues son todos los efectos metabólicos que he venido comentando. Sabemos que el GLP-1 va a tener receptores allí en el glomérulo, en las células intraglomerulares, en la arteriola aferente y en la arteriola eferente, y en el túbulo contorneado proximal. Y esto es básicamente debido a una inhibición del intercambiador de hidrógeno-sodio, y además a una disminución de la renina, de la angiotensina 1, de la angiotensina 2 y de la endotelina, de manera tal de que todo esto favorece una disminución de la presión intraglomerular y que entonces se pueda modificar la evolución de la nefropatía y de la pérdida de proteínas en orina. De los estudios clínicos con agonistas del GLP-1 que han mostrado efectos positivos, aquí los tenemos, donde se está comparando, donde se está comparando a la lixisenatida, a liraglutida, semaglutida y exenatida y dulaglutida. Pero básicamente lo que se trató de ver en estos estudios es ver si había una aparición de nueva macroalbuminuria al administrar los agonistas, si había una duplicación de la creatinina o una disminución del funcionamiento renal por abajo de 40 o de 45 mililitros por minuto, o si se requería de un reemplazo renal o muerte por enfermedad renal. Y ustedes pueden observar cómo con el estudio LEADER todos estos compuestos se redujeron en 22% los desenlaces renales. Con semaglutida se disminuyeron un 36%, con la dulaglutida se disminuyeron un 15%. Entonces también estos efectos positivos que están ayudando mucho en la evolución, en el tratamiento y en la evolución de nuestros pacientes. Y aquí nosotros podemos ver precisamente los efectos que se tienen sobre la normoalbuminuria, macroalbuminuria, sobre la regresión de la
la regresión a la normoalbuminuria, de la microalbuminuria y de la macroalbuminuria, y la regresión de micro a normoalbuminuria. Entonces también tenemos efectos positivos, y esto no solamente se ha visto en los pacientes diabéticos, sino también no diabéticos. Entonces, estos agonistas tienen una reducción de los eventos renales compuestos, en donde redujeron el riesgo de un 18%, prevención de la insuficiencia renal, también una reducción del 16%, y mantener una función renal también prácticamente en un 21%. Y de los efectos secundarios, bueno, los conocidos, sabemos todos que generalmente son a nivel gastrointestinal. Aparentemente aquí no hubo tantos efectos en el análisis que se hizo, y la discontinuación por efectos adversos fue más frecuente en el grupo de tratamiento, que era de esperar, principalmente por los síntomas gastrointestinales. Y bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos caminando ahora con este grupo de nuevos fármacos? Bueno, pues ya les comentaba yo que en relación a la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada, les voy a mostrar ahorita algún artículo en relación a la insuficiencia arterial de extremidades inferiores, lo renal que ya les comentaba, y la disfunción metabólica asociada a hígado graso, que antes conocida como NASH, y a trastornos neurodegenerativos. Aquí yo no sé qué pasó. ¿Por qué no quiere correr? A ver. Ya la andaba descomponiendo aquí. Del semaglutida, aquí les voy a mostrar ahora en relación con la insuficiencia arterial periférica, que todavía sigue siendo un problema de atención. En este estudio, que se le denominó STRIDE, es un estudio clínico fase 3, aleatorizado, doble ciego y placebo, en donde se estudiaron 792 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con claudicación intermitente. Y esto también se clasificó con el estadio 2 de Fontaine, en donde podían caminar alrededor más o menos de 200-220 metros de distancia, el índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo. La valoración, el objetivo fue valorar la capacidad funcional medida por la distancia máxima de marcha, y si tenían los síntomas de la claudicación intermitente, la calidad de vida y cuáles fueron los desenlaces clínicos. Se les administró semaglutida 1 miligramo, y los resultados es que se observó una mejoría en la distancia de la marcha sin dolor en semaglutida en comparación con el placebo de 1.21 contra 1.08. La calidad de vida también mejoró en los que habían recibido la semaglutida de 2.21 a 1.10, y en términos absolutos la mediana de mejoría en la máxima distancia caminada fue de 26.4 metros, que uno pudiera decir, bueno, pues es muy poco lo que se logró con el medicamento. Y aquí está la transparencia, donde se demuestra la diferencia entre los que recibieron semaglutida de 1.21 que mejoraron en relación al grupo placebo, y hacia su lado izquierdo podemos ver la comparación de la mejoría que se tuvo de 26.4 metros que se tenía a 87, que digo, son muy poco, pero esta es una oportunidad para poder valorar esos tratamientos en este grupo de pacientes. Bueno, y ahora les voy a presentar otro estudio en donde tienen insuficiencia arterial de extremidades inferiores, pero sin diabetes, que esto yo creo que es muy importante. Aquí el objetivo fue evaluar si el uso de los agonistas del receptor de GLP-1 logra disminuir los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial periférica sin diabetes con un grupo de alto riesgo cardiovascular. Y aquí podemos observar en la parte inferior cuáles fueron los resultados. Entonces, como también se analizó el riesgo cardiovascular, el MACE de 3 puntos en los que recibieron el grupo de agonistas del GLP-1 fue de 3.3, mejoraron mucho en relación al control, que fue de 13.3. La mortalidad también disminuyó de 1.6 a 9.8. Y la insuficiencia arterial periférica, el grupo que recibió los agonistas del receptor de GLP-1
fue de 1.2 en comparación con el control de 4.6%. La amputación también en los grupos que recibieron los medicamentos fue de 0.3, en tanto que los que no lo recibieron fue de 1.3. Y el infarto agudo de miocardio pues también disminuyó. Entonces, pues aquí lo que les estaba comentando, el MACE, ¿verdad?, disminuyó prácticamente en 39%, todas las causas de mortalidad en 60% y los eventos adversos de las extremidades inferiores en prácticamente 88%. Y ahora les voy a presentar otro también hacia donde está dirigiendo la aplicación de estos agonistas del receptor de GLP-1. Es este estudio que fue en pacientes con hígado graso no alcohólico. Es un ensayo fase 2 aleatorizado, doble ciego, en donde eran pacientes que tenían una esteatohepatitis no alcohólica confirmada por biopsia y en donde, de acuerdo a la clasificación de fibrosis, era moderada, avanzada F2, F3. El tratamiento se les dio tirzepatida por 52 semanas con dosis también de 5, 10 y 15 miligramos y el objetivo principal es resolver la esteatohepatitis y empeorar la fibrosis hepática. En cuanto a los resultados, pueden ustedes observar cómo los que recibieron 5 miligramos se logró una disminución de 44%, los que recibieron 10 miligramos 56% y los que recibieron 15 miligramos 62%. Esto contra el placebo que nada más mejoró 10% con una P significativa. Y los que mejoraron la fibrosis sin afectar tanto la infiltración grasa del hígado fue en el 51 a 55% con el análogo dual del receptor de GLP-1. Y otro camino que también se está tratando de ver la aplicación de estos agonistas del receptor son en pacientes que tienen demencia. Entonces, en este estudio se comparó la metformina como tratamiento de primera línea para reducir el riesgo de demencia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y ya sabemos que tienen varios efectos positivos en el sistema nervioso central, donde son neuroprotectores, disminuyen la neuroinflamación, mejoran el estrés oxidativo y también se dirigen en forma única a las características patológicas de la enfermedad de Alzheimer con una reducción de la deposición de beta-amiloide y de la hiperfosforilación de la proteína tau. Entonces hay varios estudios que se están llevando a cabo, por ejemplo el liraglutide en relación con el deterioro de la función cognitiva. Entonces, en este estudio se llevó a cabo con los registros del 2004 al 2024 en 98 centros y en cada grupo fueron 82,800 pacientes, pero nada más aquí se siguieron durante un periodo de 5 años para poder valorar los resultados. El objetivo es ver el primer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia vascular o demencia no específica u otras demencias. Los resultados la mayoría fueron mujeres, solamente 36% hombres, con edad promedio de 58 años, y la incidencia fue de 2.4 contra 4.8 al comparar los agonistas del receptor de GLP-1 contra la metformina, la enfermedad de Alzheimer de 1.2 contra 2.6, también comparando los agonistas con la metformina. Y no se observó ninguna diferencia significativa en otro tipo de demencias como la vascular. Entonces, bueno, estos estudios vienen a ser los primeros que se están llevando a cabo, ¿verdad? No hay nada realmente que tenga una evidencia importante para poder implementarlos, pero se están haciendo diferentes estudios. Y pues nosotros ahí vamos, ¿verdad? Ya había salido el semaglutide, ya habíamos comentado en el 2022, ahora el tirzepatide, análogo del GLP-1 dual. ¿Y cuál será el siguiente paso? La tirzepatida, que ya salió al mercado aquí en México, es un agonista dual. Recordar que integra las acciones de dos incretinas, del GIP y del GLP. Es una molécula única y que es definida por algunos autores como la twin cretina. Su estructura está basada en la de GPI original, cuya unión a la albúmina prolonga su vida media hasta 5 días, permitiendo su administración semanal.
y se logran reducciones de peso, como también ya se ha estado anunciando, de 19.5 y 20.9, acompañándose de beneficios en todos los factores de riesgo cardiovascular y metabólicos analizados. Y existen dos programas de estudio. El SURPASS, que está formado por varios ensayos clínicos en los que se evalúa la eficacia y seguridad del fármaco en diabetes tipo 2, y tenemos los hormonas, que esto está en relación prácticamente a lo que es obesidad. En este artículo, que fue publicado el año pasado, se ven los efectos de tirzepatida sobre efectos cardiovasculares y cardiometabólicos, en donde se logra una reducción de peso en pacientes sin diabetes de 16.6 a 24.5, y en los pacientes obesos, sabemos que cuesta más trabajo que disminuyan de peso, se logró una disminución de 6.2 a 15.2. También mejoró la hemoglobina glucosilada en los que no tenían diabetes de 0.3 a 0.5, es decir, no impactó tanto, afortunadamente, ¿verdad? Como debe ser, y en los pacientes obesos con diabetes bajó lograr la hemoglobina glucosilada hasta 2.1, aunque he publicado hasta 2.4. La prevención de diabetes en el grupo que estaba recibiendo los medicamentos sin diabetes, se logró un 94% de reducción de la prediabetes a la diabetes, y los beneficios que se tienen cardiovasculares es que con los pacientes obesos sin diabetes, 38% se logró una disminución del riesgo de muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, con una disminución del riesgo de prácticamente 38%. Al igual que en los pacientes con diabetes, ahí no hubo mucha diferencia. Y también en cuanto al funcionamiento renal, hubo una disminución en el deterioro de la función renal, hubo una mejoría en la función renal y de la macroalbuminuria. Entonces, nada más el triple agonista que viene en el futuro, GLP-1, GIP y glucagón, que me están tocando la chicharra aquí. Entonces, bueno, nada más les quería mostrar el panorama de cómo se ve, pero vienen nuevas moléculas, ¿no? En donde nos van a ayudar, pues ojalá, a muchos de los problemas crónicos degenerativos que tenemos con nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y una disculpa por la disfonía importante que tengo. Gracias.